Hola mis hermanos, bendiciones hoy en este día. Gracias le damos a Dios por su misericordia y por habernos permitido tener un día más de vida aquí en esta tierra. Hoy en día vemos como el ser humano, y más que todo el creyente, el cristiano, vive lleno de pánico, vive lleno de miedo, vive lleno de temor. El ser humano que no conoce de Dios experimenta todo este tipo de cosas. Pero el cristiano fiel y verdadero sabe que estas cosas tienen que pasar, tienen que suceder. El Señor ya lo anunció en el libro de Mateo 24, Marcos. Anunció que estas cosas eran necesarias, que tenían que ocurrir. Vemos hoy en día todo lo que se está dando, todo lo que se está cumpliendo conforme el Señor lo había dicho. Pero el problema no es lo que está pasando, sino que el cristiano se está llenando de miedo, se está llenando de temor. Mi pregunta es, ¿dónde está la confianza que tenemos puesta en el Señor? ¿Dónde está esa confianza en el Señor? El Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Acaso no le estamos creyendo? Es verdad que estamos en el mundo. Es verdad que todavía sentimos lo que está pasando. Es verdad que esta pandemia está matando a mucha gente. El Señor dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús, en la oración que hizo por sus discípulos, orando hacia el Padre, en San Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, Jesús estaba intercediendo por sus discípulos, por los suyos. Y Jesús sabía de que todo esto, este proceso que los discípulos estaban pasando, eran para que fueran formados, para que Dios cambiara, tratara con su carácter, tratara con su modo de ser y que se conviertan más al Señor. Jesús dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor estaba rogando al Padre por sus discípulos, por los suyos, no para que los quite del mundo, ¿sí?, sino para que sean guardados o seamos guardados de todo mal. Hermano, Dios sabe realmente lo que está ocurriendo porque Él es quien tiene todo bajo control. Pero debemos entender de que la palabra de Dios nos enseña de que no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está ya en el reino de los cielos. Sentimos, sí, sentimos dolores, nos da tristeza, eso es verdad. Pero no nos dejemos llevar por la desesperación, por el temor que ha creado toda esta pandemia y que aún a los cristianos los hace caer, los hace desconfiar de Dios. Hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor y saber que es necesario que todo esto acontezca, dice en su palabra, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Debemos de saber de que Dios quiere trabajar con su pueblo, acercar a esa gente que se ha apartado, para que lo mire verdaderamente como Dios quiere que lo miremos. Que nos volvamos de nuestro mal camino y pongamos nuestra mirada en el Señor. Así que, si es la voluntad de Dios, hermano, si es la voluntad de Dios, de que esta enfermedad, de que esta pandemia nos toque, es la voluntad de Dios. Tenemos que aceptarla. Tenemos que morir algún día, hermanos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al virus o a la muerte? Pero si somos de Cristo, dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Cristo tuvo que padecer
Él hubiese querido que el Padre lo libre de la muerte, pero él dijo: Padre, que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Yo te animo, mi hermano, que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en el Señor, que sea la voluntad de Él. Si Él quiere que esta enfermedad nos pegue, nos pegará. Si Él quiere que esta enfermedad nos pegue y sigamos con vida, seguiremos. Pero si esta enfermedad nos llega y nos toque morir, moriremos, hermanos. No podemos anteponernos ante los planes de Dios, porque todo está escrito. Dice la Biblia que no se turbe vuestro corazón. Confiad en Él, confiemos en el Señor. Hermanos, Dios, a través de su palabra, de las Escrituras, tenemos promesas y tenemos que aferrarnos a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Despierta, iglesia. Despierta. El Señor nos ha elegido como soldados de Cristo. Como soldados de Cristo. Y Él nos ha dado la armadura de Dios. Y por lo tanto tenemos que ponernos nuestra armadura, hermanos. Pongámonos nuestra armadura. Doblemos rodilla ante su presencia. Clamémosle al Señor. Buscándole en oración, en ayuno, en lloro. Clamando al Señor. Ser fiel hasta el último. Job pasó por prueba, por muchas cosas, y sin embargo él siguió fiel. Aunque lo que tenía y lo que estaba pasando no es fácil, pero lejos del Dios, apartados del Señor, nada podemos hacer. Y no podemos permitir que este temor, que este miedo, que este pánico que se ha generado en el pueblo de Dios nos aceche, nos enfríe y nos aparte del camino del Señor, nos aparte de lo que Dios tiene preparado. Hermanos, agarrémonos fuerte del Señor. Agarrémonos fuerte y pidámosle a Él que nos dé fuerza para seguir adelante. Y que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni las huestes, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les invito a confiar en el Señor y no permitamos que nada de eso nos turda y nos aleje de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.